bien. 8:23 de la mañana. Decíamos que dentro de la discusión por el bono, bueno, también queda en evidencia que hay todo un sector, sobre todo los trabajadores monotributistas, independientes, cuyo beneficio es muy poco, pues le van a condonar el componente impositivo del aporte que hacen. ¿Son 2.500 pesos o 5.000? No, entre 400 y 3.000 pesos, digo, para las categorías, pues son las categorías más bajas. Entonces, es ese monto. Las 4 categorías más bajas, que es eso, ¿no? A, B, C y D. Y el sector informal, que es salvo vía la tarjeta alimentar, que por ahí es lo que va a aumentar, queda fuera de esto. Ahora, ¿cuál es el fenómeno? ¿No? Es los trabajadores del pluriempleo, también, que por ahí tienen más de un empleo facturando con el monotributo. Hay un estudio reciente de Colatina que habla de esto. Santiago Manoukian es el economista jefe de esta consultora. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. María, ¿cómo estás? ¿Cómo están ahí? Gracias por invitarme. A ver, contanos, ¿qué vieron en este relevamiento que hicieron? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta en qué contexto se da este estudio que hicimos y que es este que comentabas un poco vos recién, ¿no? Estamos viendo, en primer lugar, una precarización del mercado laboral, ¿no? Uno viene viendo que hay un crecimiento récord de la participación en el mercado de trabajo y aún así el desempleo no aumentó, sino que viene cayendo, ¿no? Uno viene viendo un desempleo en Argentina del 7% aproximadamente, que es un desempleo relativamente bajo. Es decir, que en Argentina se está creando empleo. Fíjense que el gobierno es uno de los principales elementos que viene destacando en su campaña electoral. Ahora bien, esa dinámica esconde dos factores que no son tan positivos, ¿no? Hay más trabajo, pero de menor calidad y de menores ingresos, ¿no? Los ingresos reales, el salario real en Argentina es 20% más bajo de lo que era en 2017, y aún peor esto en el sector informal. Y desde 2018 para acá, el 75% del nuevo empleo que se generó fue informal y cuentapropista. Entonces, uno ve que la caída del poder adquisitivo de los hogares viene incentivando a que una mayor cantidad de integrantes del hogar se inserte en el mercado de trabajo. Eso se llama efecto del trabajador adicional, y eso es característico de cualquier periodo de crisis. Pero, a la vez, ese efecto tiene que ser complementado por otro, y acá viene nuestro estudio, que es que la pérdida de poder adquisitivo también genera incentivos a que las personas busquen apuntalar ingresos con un empleo adicional. Y ahí aparece este concepto de los pluriempleados. Y hoy en día, viendo los datos de la EPH de INDEC, de la encuesta permanente de hogares, uno ve que es más frecuente encontrar una persona con más de un empleo que un desempleado. ¿Sí? A inicios de 2018, por ejemplo, había 30% más de desocupados que de pluriempleados, pero esa tendencia se fue revirtiendo y hoy vemos que los pluriempleados, superan en un 15% de los primeros. ¿Sí? Es una tendencia hay más pluriempleados en Argentina que desempleados, ¿no? Gente que tiene más de un trabajo que gente que busca trabajo y no lo consigue. Así es. Entonces, como te decía, se dan estos dos fenómenos, ¿no? El de los pluriempleados y del trabajador adicional. Nosotros, viendo los datos de la EPH, estimamos que actualmente en el país, cuando uno, recuerden que la encuesta permanente de hogares releva 31 aglomerados urbanos en el país, cuando uno lo extrapola al total de la población, estimamos que actualmente son cerca de 2 millones de personas que tienen más de un empleo, ¿sí? Tomando estos datos de INDEC. Y esta gente tiene más de un empleo, algo muy frecuente en el gremio periodístico, ni te cuento, el pluriempleo es casi una condición de supervivencia muchas veces, pero suelen ser más jóvenes que gente de mayor edad, digamos, el que está en una situación de pluriempleo, porque podría ser también una elección, digo, no en el mapa que estás contando es un mapa donde pérdida generalizada de poder adquisitivo, digamos, trabajadores pobres, no quiero decir que sea como tipo la idea de que todo es bonito, ni mucho menos. Pero puede pasar también que a la medida en que cambian las formas del trabajo, también sea una modalidad que tenga que ver con las nuevas modalidades del trabajo, adicionalmente a todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, en ese sentido, lo que vimos que fue muy interesante también es que, a diferencia del efecto del trabajador adicional, vemos que el pluriempleo tiene una distribución que llamamos más democrática a lo largo de la pirámide de ingresos. ¿Por qué? Porque vemos que no es solo una respuesta a la crisis, a que no me alcanza. Claro, sino también que muchas veces se utiliza para poder sostener un determinado nivel de vida. Es más, vimos que la mayor parte de los pluriempleados están en los deciles más altos del ingreso. Entonces, ahí lo que uno tiende a pensar es que hay parte de la población que no quiere perder cierta calidad de vida o cierto estándar de vida y por lo tanto recurre, porque probablemente tiene más capacidades para poder tener empleos de mayor calidad, a un empleo adicional. Pero al mismo tiempo hay que decir que el 60% son mujeres,
casi el 50% son menores a 40 años, un tercio también corresponde al rango etario de entre 30 y 40 años, en general son entonces personas o sea, la relativamente gran jóvenes, mayoría como decía. son menores de 40 años los que tienen pluriempleo y hay más mujeres que varones en situación de pluriempleo, sin contar el Correcto. empleo dentro de la casa, ¿no? O sea, usted está contando Correcto. empleo remunerado. Sí, tanto formal como informal estamos hablando acá. Claro. Y por otro lado te diría que casi el 90% son jefes o jefas de hogar o sus cónyuges. O sea que en general ese pluriempleo recae principalmente sobre los referentes del hogar y no tanto sobre las personas que recién se están insertando en el mercado laboral probablemente. Claro, los hijos no, los padres sí. En un hogar. Claro, por eso decía que es un rango entre 30 y 40, Claro. más o menos. Pero te diría que fundamentalmente nos interesó mucho este punto que te comentaba antes, ¿no? Que uno también lo que está viendo acá es que en general se viene diciendo que el mercado laboral no ajustó por cantidad de empleo, sino por precio, por el salario. Pero también lo que uno ve acá con el pluriempleo es que hay un ajuste adicional que es un ajuste por bienestar. Claro. Es decir, mucha gente tiene que salir a buscar un nuevo empleo y eso también le afecta a la calidad de vida, por otro lado. Claro. Santiago Manoukian es economista jefe de Colatina con este informe tan interesante sobre el mercado de trabajo. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta luego. 8:30 de la mañana. Y en el Congreso decíamos que se discutió ayer la ley de alquileres. En el Senado quedó el debate trabado ahí en comisión. Veremos cómo avanza. Y también se está discutiendo